Génesis 29, del 30 en adelante. Del 30 hasta el 35. Génesis 29, del 30 hasta el 35. Y dice así: y se llegó también a Raquel, y la amó también más que a Lea, y sirvió a Labán aún otros 7 años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos. Por tanto llamó su nombre Leví. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz por ese tiempo. Amén. Fíjese que para los que no conocen quizás con detalle la historia, dice que Jacob estaba enamorado de Raquel. Entonces le hizo una propuesta a Labán y le dijo: yo quiero casarme con tu hija Raquel. Y Labán le dijo: y bueno, pero vos no tenés dinero para la dote. Entonces le dijo Jacob: bueno, te voy a trabajar por ella. Entonces Labán le dijo: bueno, me vas a trabajar 7 años y después de 7 años te vas a casar con Raquel. Entonces Jacob aceptó la propuesta. El hecho es cuando llegó el momento del casamiento, Labán tenía otra hija, la mayor, que se llamaba Lea, que dice la Biblia que no era tan agraciada en su aspecto, solo que tenía ojos bonitos. Pero usted sabe que en la época de la juventud no se miran los ojos nada más. Amén. Ya estaba enamorado de Raquel, Jacob. Y resulta que el padre lo engaña. Usted recuerda que Jacob tenía un espíritu adentro, ¿de qué? De engañador. Engañó a su hermano, engañó al padre, engañó todo lo que tenía ahí por delante, el pobre Jacob. Pero resulta que le pagaron con la misma moneda, porque cuando él pensaba que se estaba casando con Raquel, resulta que se estaba casando con la fea, con Lea. Justo pega, ¿no? Se estaba casando con Lea y nunca se dio cuenta. En ese tiempo las mujeres se ataviaban muy hermosamente, pero se tapaban el rostro y solamente se lo podía descubrir el esposo en la habitación. Y la habitación, bueno, no había luz eléctrica, así que no se veía. A ver, resulta que, claro, al otro día cuando salió el sol se dio cuenta que no era su enamorada, sino que era Lea. Y fue a reclamarle al padre. Y dice: ¿cómo me has engañado? ¿Me has estafado? Le dice, hay unas versiones que dicen así. Y le dice el padre: lo que pasa que en las costumbres nuestras, la primera que se tiene que casar es la mayor. Así que yo no podía romper esa costumbre. Igual, Lea sabía. Y el padre de Lea era medio sinvergüenza, el padre de Lea. Pero sabe que el padre de Lea defendió los intereses de Lea. Porque él sabía que era una mujer que le iba a costar casarse. ¿Sí? Era una mujer que le iba a costar casarse. Entonces, ¿qué pensó el papá? No, si la otra tiene una hilera de candidatos ahí. Y Labán lo amaba a Jacob, lo quería como un hijo. Pero él dice que a Lea la puso en una posición.
Amén. Ahora, ¿por qué Dios permite estas cosas? ¿Sabe que Dios no ve como nosotros vemos, ni piensa como nosotros pensamos? Él ve el corazón. Nosotros podemos ser muy lindos, muy espirituales por fuera, demostrarle a todo el mundo que oramos todo el día y leemos la Biblia todo el día y que todo el día cantamos salmos. Pero Dios ve el corazón. Usted no necesita cantar salmos todos los días para ser santo o espiritual. No funciona de esa manera. Amén. Bueno, el asunto es que dice la Biblia que entonces Jacob tuvo, me acuerdo una prédica que nunca se me ha olvidado de Dante Gebel, que dice: para bailar con la más linda, primero tenés que bailar con la más fea. Siempre me ha quedado esa reflexión de Dante Gebel. Resulta que Labán puso en una posición a Lea. Pero no porque se le ocurrió, porque Labán era un negociante, un buen negociante, sino porque Dios lo permitió. Dios conocía el corazón de Lea y Dios conocía el corazón de Raquel. En todo este recinto, estando aquí el Espíritu Santo, sabe precisamente quién es y quién no es espiritual. Él lo sabe. Porque podemos estar aquí y estar pensando en los ñoquis que tengo en la casa. Y me pierdo lo mejor de la palabra. Amén. O sea, para Dios, a Dios nosotros no lo podemos engañar. Para Dios somos transparentes. Y si hay algo que Dios veía en la vida de Lea, es que veía su corazón. Y nos vamos a dar cuenta en el transcurrir de esta historia tan bonita, nos vamos a dar cuenta. Dice que en la Biblia, dice que el que más apoya a la mujer en todo y lo largo de la Biblia es Dios. Si hay alguien que no es machista, es Dios. Si podemos ver las historias, todas nuestras mujeres en la Biblia, el que siempre las ha sacado a relucir es Dios. Ya sea desde su carácter, ya sea desde sus hijos, ya sea desde su belleza, ya sea aún de sus errores. Porque sabe que el significado de Lea es fatigada. Una mujer fatigada, amargada, cargada. Pero fíjense que en el latín significa leona. O sea que a veces nuestros nombres pueden significar un montón de cosas, pero yo escojo, yo puedo escoger cómo me quiero llamar. Amén. Resulta de que estas muchachas eran muy diferentes en todos los aspectos. Ellas eran muy diferentes. Dice que la Biblia dice que Jacob amaba a Raquel, pero el problema de Raquel era su corazón. Y la Biblia dice allí en la versión de Dios habla hoy, en Génesis 29:31, dice: cuando el Señor vio que Jacob despreciaba a Lea, hizo que ésta tuviera hijos, pero a Raquel, dice, la mantuvo estéril. Si hay alguien que tiene alguna Biblia, Dios habla hoy, en esa, ahí Eugenia, dice que Dios la mantuvo a Raquel estéril. He aquí lo que a mí me estrujaba el corazón cuando yo pensaba en mi iglesia. Y dije: Señor, ¿qué corazón tenemos para Dios? Analizándolo desde mi punto de vista personal, desde mi vida, y en general, en equipo, en cuerpo, la iglesia. O sea que hay iglesias que Dios les da hijos, y hay iglesias que Dios los mantiene sin hijos. Los mantiene, pero sin hijos. No quiere decir que Dios no amaba a Raquel.
Dios amaba a Raquel, pero Raquel tenía que aprender algunas cosas para poder tener hijos. Ahora, no toda la decisión era de ellas. No toda la decisión pasaba por Dios. La decisión pasaba por el corazón de ellas. ¿Cómo ellas iban a hacer con Dios? Amén. Dice que ella sufría la humillación de su marido, pero Dios le dio algo a Lea que era mejor que los mimitos de Jacob. Amén. Dice que le dio hijos, descendencia, poder, renombre y autoridad. Después vamos a entender por qué todo esto. O sea que nosotros a veces nos acercamos a Jesús de una manera, y creo que ya lo hemos predicado varias veces, que nos hemos acercado al Señor como iglesia muy románticamente. ¿En qué sentido? Que queremos ver ángeles en el púlpito cuando yo predico, o quiero que se manifieste algo visible de parte de Dios y se produzca el crecimiento de un dedo y que se produzcan todas esas cosas, y que no digo que sean malas, porque inclusive aquí ha ocurrido muchas veces que se han visto ángeles. No digo que eso sea malo, que eso no lo experimentemos, no es eso. No es que nunca experimentemos un momento, un kairos, ahí como hablaba el pastor allá en el templo el otro día, un kairos de Dios, un momento de Dios diferente, y está bueno, pero no es eso por lo cual Dios nos quiere bendecir. Dios se muestra a través de esas cosas, y usted se da cuenta que está el Espíritu Santo y lo siente, y usted anhela sentir esas cosas. Yo la verdad nunca en mi vida he visto un ángel. Sí he tenido cosas, he experimentado cosas en el Señor, en la iglesia, en la oración, en los sueños, pero no me ha sostenido eso. Y una iglesia que anhela estas cosas, anhela sentir eso siempre, se pierde otras que son más valiosas. Lea anhelaba esos cariños de su esposo. Ella sabía que Jacob estaba enamorado de su hermana, pero el corazón de Lea era agradar a su esposo, a pesar de todas las cosas. Y en el proceso de que Lea empezó a engendrar hijos, fue en el proceso que Dios la sanó. Porque en principio Lea se moría por un mimo de Jacob. Pero ya después ella cambió su manera de ver las cosas. Amén. Ahora, lo que Dios le dio a Lea es la posibilidad, un vientre para engendrar. Ahora, esto lo tenemos cada uno de nosotros. Porque en cada uno de nosotros se ha sembrado palabra. En cada uno de nosotros el Señor ha engendrado cosas. Hemos aprendido, hemos visto sus manifestaciones. Y en cada experiencia que hemos tenido con Dios, hemos sido engendrados. Y somos fértiles. El tema es que nosotros muchas veces no nos preparamos para engendrar a otras personas. Y no engendramos. Entonces, es aquí el problema, que cuando yo no engendro hijos, y esto no vaya a creer que tienen que venir todas las mujeres a estar con mi esposo, no es eso. Lo aclaro porque si están filmando y alguna vez se ve, hay iglesias que lo practican, no es la nuestra. Yo soy la única esposa, ¿sabes? No. Tengo de las dos. Tengo de las dos. El asunto es que nosotros tenemos que engendrar por la palabra. Lo que sale de nuestra boca, si se puede llegar a decir así, es el esperma de Dios.
que va a llegar al otro y va a engendrarlo. Es una palabra que cuando usted se la dice, entra en esa persona y, como muchas veces lo hemos dicho, la parte en dos. Y esa persona tiene que seguir escuchándole qué más usted tiene para decir. Y queda engendrada por usted. Entonces usted se da cuenta en algún momento que ha tenido un hijo, porque esa persona quiere más. Y quiere que decime esto cómo funciona y esto otro cómo funciona y cómo hago esto. Entonces usted se da cuenta que engendró un hijo. Entonces usted dice, no, a esta persona le tengo que enseñar a orar, le tengo que dar el curso de bautismo, le tengo que enseñar qué es lo que es la mesa, qué es lo que es la primicia, que le tengo que enseñar. Entonces, dice la palabra, que Lea se convirtió en esa clase de persona que engendraba. Y tuvo el primer hijo, dice, y quería más. Amén. Por eso es que el corazón de Lea comenzó a cambiar. Y ese es el problema a veces de nuestra iglesia. Ese es nuestro problema. De que nosotros nos hemos dedicado tanto a nosotros, y a nosotros, y a nosotros, que nos olvidamos que somos fértiles. Que tenemos una palabra revelada, fértil en nuestra boca. Y que al fin y al cabo, cuando la suelto, voy a sanar a aquel y se va a producir en mí también la sanidad. Amén. Usted lo va a ver en este ejemplo de Lea. O sea, que a veces para nosotros la prioridad no es engendrar, a lo mejor la prioridad para nosotros muchas veces ha sido los estudios, basarnos solo en los estudios bíblicos, o que todos prediquen, o que quizás en algunas áreas nos hemos equivocado y hemos creído que hay otras prioridades para la iglesia que tiene que llevar a cabo la iglesia, que tiene los ayunos, que tiene los clamores, que tiene los jóvenes, que tiene los de los niños, que tiene tantas actividades. Pero resulta que la prioridad en los niños, en los jóvenes, en las mujeres, en el clamor, es engendrar. Esa es la prioridad para Dios. Por eso Dios sabía que Jacob necesitaba al lado no cualquier mujer, no que se viera bonita nada más y porque está pintadita y arregladita, sino un vientre, una palabra para alguien. Por eso el proceso, esta prédica se llama así, anótelo, pastora Karina, que ella siempre publica. Esta prédica se llama Dar a los hijos es el proceso de los padres. En cada hijo yo voy a cumplir mi propósito. En cada hijo que yo tenga hay algo de mí que va a crecer y hay algo en otro que va a crecer. Porque, ¿sabe qué, mi hermano? Al fin y al cabo, son buenísimas las actividades, no vamos a dejar de hacerlas, porque queremos llegar a la gente que sea salva. Pero nuestra prioridad, que este año en algún momento en las mujeres se lo dije, miren, la prioridad no son los souvenirs, la prioridad no es la masita, la prioridad son las almas. Amén. Si usted trabaja por las almas, es el mejor souvenir que se puede llevar una persona, una palabra revelada que la ayude a entender para qué está en la tierra. Nos sentamos ese día con las mujeres, vinieron 3 mujeres nuevas ese día. Nos sentamos a hablar con ellas. Y al otro día, bueno, la Karina sabe porque es la jefa del trabajo de ella, que aparte la Karina ya le ha venido hablando, pero al otro día me llamó por teléfono,
a los 2 días creo que fue, me llamó por teléfono pidiéndome oración. Es psicóloga ella. Es psicóloga. La amiga era cristiana hace 31 años, hermano. La amiga de la señora era cristiana hace 31 años. Y resulta que la empleada la trajo a la iglesia. Le soltamos una palabra ese día y ella se la llevó. Justo la Micaela ese día habló de las personas que tenían diabetes. ¿Se acuerdan las que estuvieron ese día? Y le tocó a ella. La pastora Karina es testigo, estaba ahí conmigo. Era diabética. O sea, ¿qué es realmente importante para Dios? No es que usted tenga 200.000 estudios bíblicos y títulos de teología y títulos de esto y títulos y seminario aquí y todo. No es eso lo que Él necesita. Lo que Él necesita es que usted declare lo que tiene. Declare la palabra y engendre. Porque claro, ¿cuál es el inconveniente acá? Cuando yo declaro una palabra, me tengo que hacer cargo. Y es ahí el problema. Porque ¿qué pasa? Yo me involucro con la persona directamente. Yo tengo que ayudarla a orar, tengo que enseñarle a leer la Biblia. Mire, si han pasado gente por mi casa que le he enseñado a leer la Biblia y le he regalado Biblia. Quizás muchos ya no los vemos, pero nunca van a poder decir que yo no me sembré en ellos. Recuerdo que mi hijo me decía, pero mami, si no va a la iglesia, al final te roba el tiempo, me decía. No importa, algún día esa semilla dará fruto. Yo tengo que hacer ese trabajo. Yo tengo que hacerlo ese trabajo. Tengo que sacar lo que tengo adentro y engendrar a otros. La maternidad o la paternidad natural es importante, claro que es importante porque necesitamos gente con nuestra genética que transite por esta tierra dejando el evangelio y van a salir de nuestros genes. Obvio que la maternidad y la paternidad natural es importante, pero la de fe me ayuda a que yo sea un padre de padres, a que no solamente tenga hijos naturales, sino que me siembre en otros. Amén. Y que esa siembra sea la de Dios. Porque a los hijos naturales los engendré naturalmente, pero a los hijos de fe los tengo que engendrar con mi fe. ¿Con qué los voy a engendrar? Con la palabra, con la fe que tengo en Dios los tengo que engendrar. ¿Qué quiere decir entonces? Que si yo no engendro hijos no tengo fe y me queda un clic, no sé. ¿Por qué Raquel no podía tener hijos? Porque no tenía un corazón para Dios, no tenía palabra. Raquel no tenía palabra. Y lee así. ¿Y qué pasa? Cuando nosotros engendramos una persona en Cristo y es recién nacida y nos tenemos que hacer cargo. La tenemos que llevar, tenemos que traer, tenemos que orar, tenemos que animarla, tenemos que llamarla, Y a mí me requiere un tiempo, una dedicación. Veo que las personas en lo natural que no tienen hijos tienen todo el tiempo para ellos y ellos y ellos. ¿O no, Miriam? Ella vive solita y ella tiene tiempo para ella. No tiene, si un día quiere andar todo el día en pijama, y yo la he visto andar en pijama, lo puede hacer. Ahora yo en mi casa, mis hijos se reirían. Amén. Por ahí me han visto en pijama. El tema es este. El tema es que una persona que no tiene hijos, estoy hablando de lo natural para trasladarlo a lo espiritual, no significa que sea malo no tener hijos, sino que me refiero que la dedicación no es la misma. Yo cuando tengo un hijo paso a segundo plano. Ya no importo yo, no importa si duermo, no importa si como, no importa nada.
lo que importa es Él, ¿o no? Es así. Y ese compromiso en lo espiritual es lo que a veces no tenemos. Porque yo sé que si le suelto lo que le suelto, me va a querer seguir. Y le voy a tener que enseñar. Y voy a tener que perderme de dormir la siesta. Porque va a querer venir a que le enseñe. Y voy a tener que ponerme a orar. Y cuando ella esté triste, le voy a tener que buscar una palabra para animarla. Y yo voy a pasar a segundo o tercer plano mis cosas, mis sufrimientos, mis aflicciones, mis situaciones, van a pasar a segundo plano porque yo voy a tener que estar pendiente de ese que engendré. Y ese compromiso es el que nos falta. ¿Por qué? Porque algunos no desarrollan todas estas cosas y pasan años y nunca engendran. Y no porque no tengan palabra. Y no porque alguna vez no la hayan soltado. Sino que por lo general no se han hecho cargo. Porque dicen, por ejemplo, yo puse algunas cosas acá. Yo voy a desarrollar mi crecimiento espiritual cuando mis hijos crezcan. O cuando tenga dinero. Cuando solucione las cosas con mi marido, ahí voy a ir a predicar el Evangelio. Cuando aquel me pida perdón, veré la mano de Dios. Cuando ese me pida perdón, entonces ahí voy a ir a evangelizar porque ahora estoy muy triste. Cuando lo sienta, cuando escuche que Dios venga audiblemente y me diga, anda a evangelizar. O por ejemplo, cuando tenga tiempo. O cuando tenga el dinero para la tarjeta de bus. O cuando tenga el auto en condiciones. No sé. 2 millones de excusas son buenas para no hacerme cargo de lo que yo puedo engendrar. Amén. Y se nos pasa la vida y se nos pasa el tiempo del proceso del engendramiento. Y sabe que hay una edad donde ya no se puede engendrar en lo natural. Pero en lo espiritual, ¿habrá edad? No hay edad en lo espiritual. Hay gente, el otro día estuve con una persona que había estado internada en el hospital, igual que el pastor Jorge, por otra enfermedad, y me decía, pero vos no sabes cómo aproveché. Le prediqué a todos los que pasaron por la cama de al lado. La pastora también nos decía en aquella oportunidad. O sea que ¿habrá una fecha de vencimiento para que nosotros dejemos de predicar el Evangelio y aparte hacernos cargo del que le predicamos? Porque ahí está el quid de la cuestión. Amén. Ahora vamos a ir al proceso de Raquel. Todo lo que aprendió Raquel a través de haber engendrado sus hijos. Dice que Dios le concedió a Lea tener hijos porque él sabía que cada vez que Lea tuviera un hijo, se lo iba a dedicar a Dios. Amén. El primero dice que se llamó Rubén. Dice, y significa, dice, ha mirado Jehová mi aflicción, o Jehová me vio. Eso es lo que significa Rubén. O sea, ha mirado Jehová mi aflicción. ¿En quién tenía esperanza Lea? En Jehová. Amén. Él ya sabía que era menospreciada. Pero ¿sabe qué? Miren, por eso es que la Biblia y los comentarios bíblicos recalcan que sí, que era cierto que Jacob estaba enamorado de Raquel. Pero enseguida se lo voy a leer, en una parte dice que también amó a Raquel. No, dice, también amó a Raquel. ¿Qué quiere decir? Hay un espacio ahí que si nosotros
lo podemos interpretar si dice también, ¿qué quiere decir? Que a Lea la amó. A lo mejor no la amó como amó a Raquel, porque ustedes se recuerdan que él se enamoró a primera vista de Raquel. Pero quiere decir también implícitamente que a Lea también la amó. Amén. Ahora, para esta temporada, cuando Lea empezó a tener hijos, la cosa venía medio mal, porque ella veía en principio que Jacob la menospreciaba. Pero tanto para ella fue el proceso como para el marido y como para Raquel. Amén. Nosotros tenemos que entender que cada vez que nosotros como cristianos pasamos por un proceso, nosotros creemos que nosotros somos el centro del universo y todos están contra nosotros. ¿Se acuerdan el programa que decía todos contra Juan? Bueno, a veces nosotros pensamos que todo el mundo está en contra de nosotros. Y resulta que el proceso no es solo para mí. El proceso es para mí y también para el entorno. Amén. Ella pensaba que era el centro del problema también, pero después se dio cuenta que no. Dice de que Jacob, cada vez que se acercaba a Lea, le engendraba un hijo. O sea, no sé hasta qué punto no quería estar con ella. Tuvo muchos hijos. Ya después vamos a ver, hoy día vamos a ver 4 nada más, porque es corto el tiempo, pero vamos a ver los otros que tuvo después. O sea que yo creo que no era que no la amaba. Algo tenía Lea, no sé qué, pero algo tenía. ¿Qué tenía Lea? Que cada vez que entraba en la intimidad con el esposo engendraba. ¿Le recuerda algo? Cada vez que ella estaba en la intimidad con el marido, no importa si no le hacía mimo, no importa si le decía sos la negrita más linda, no importa si le decía esto o lo otro, pero ella engendraba. Y varones. Porque el tener mujeres era bueno, pero era mejor tener varones. ¿Por qué? Porque Dios tenía que levantar una simiente. Y lo iba a hacer con esa mujer. Hubieron otras manos negras ahí después en la historia, que después lo vamos a ver. Pero él escogió a Lea. De Lea quería la simiente. ¿Por qué? Porque Lea tenía un corazón diferente. Dice la Biblia de que aunque siempre había de alguna manera una disputa con la hermana, ella nunca dejó de amar a su hermana. Ella, el propósito de Lea era agradar a su marido. Y ella sabía que aunque no podía competir con lo sentimental, pero la mejor manera de ser bendita y de ser honrada era teniendo hijos. Y hoy, iglesia, quizá lo que nos está faltando es tener intimidad con Dios. Quizá le estamos esquivando a ese momento de decirle, Señor, yo me rindo a ti. En mi cuarto, con mis cosas, con todo lo humano y lo poco que conozco. Pero el entrar en intimidad con Dios es la única manera en la cual vamos a poder engendrar. Con el corazón correcto. O sea que si usted cree que esto es algo mecánico, hoy fui al estudio, aprendí esta palabra, mañana se la digo, me vuelvo a mi casa. No es mecánico. Esto requiere tiempo, requiere esfuerzo, requiere su sacrificio, requiere su dedicación. Muchos se conforman solo con a lo mejor pararse en una plataforma y declarar la palabra y nada más. Pero no me hago cargo. Suelto la palabra y el que le llegue, le llegue.
Pero el hecho es que Dios quiere padres y madres. Si no, vamos a ser como un animalito, no quiero decir la expresión como es, que los tiene a los hijos y se va. Y se olvida. No le importa. Ya los tuvo. Y resulta que ¿y el propósito de ese hijo? Porque ese es el otro tema. ¿Por qué el Señor levantó más descendencia de Lea? Porque Lea los marcó a sus hijos con una palabra. Los marcó en Dios a sus hijos. O sea que no solo hizo el trabajo de la mamá común y corriente, sino que se encargó de que sus hijos adoraran a Dios. Más allá de todos los problemas que tenían como hermanos, que se peleaban como todos los hermanos, y así terminó inclusive con la vida de José. Pero Dios había puesto la vista en esa familia. Amén. Y es tan importante que engendremos con el corazón correcto. Es tan importante. Porque se puede engendrar otro tipo de personas. O no se puede engendrar. Porque en la Biblia nosotros vemos que hay gente que engendró un Judas. O un Nimrod. Pero esos no trascendieron. Esos están vencidos. No son de propósito. Pero nosotros, en este vientre, hemos sido apartados y estamos siendo engendrados para engendrar lo que Dios quiere engendrar. Y cómo Él lo quiere. Por eso no era cuestión de casarse con cualquiera. Y entonces lo digo a los jóvenes. No es cuestión de casarse con cualquiera. Sí, que sea bonita, que te guste, obviamente. No vamos a hacer como hizo Labán. Pero, hete aquí. La belleza y la hermosura, dice la Biblia, pasan. Pero la mujer que teme a Jehová, y hoy estoy hablando de la iglesia, esa será alabada. Amén. Ahora, fíjese que en este proceso, dice de que en el momento que nace Rubén, dice que ella dice, Jehová ha mirado mi aflicción, Jehová me vio. Después, el segundo hijo se llamó Simeón y ella le puso, por cuanto Jehová oyó que yo había sido despreciada. Jehová oyó, así quedaría, Jehová oyó. Esa sería dice Jehová oyó y en el original dice que Jehová le prestó atención y le dio respuesta a su oración. Esa es la traducción más correcta. Después dice que tuvo el tercero que lo llamó Leví. Y dice, ahora mi marido se unirá conmigo, dice. Pero en la traducción de Leví dice, unido o adherido a Dios. Esa es la traducción más fiel de Leví, unido o adherido a Dios. Después dice que tuvo el cuarto, Judá. Dice, esta vez alabaré a Jehová. Eso significa Judá, alabanza. Alabanza a Dios. Por eso lo llamó así a Judá. Dice que Lea entonces vio la respuesta de Dios en cada uno de sus problemas y sus traumas. Amén. Dese cuenta de que el proceso que pasó Lea con cada uno de sus hijos desencadenó que ella dejara la fatiga, dejara la amargura, dejara de verse menospreciada, dejara de verse humillada. Y en un momento de su vida, dice que cuando tuvo el cuarto hijo, ella alababa a Jehová. Había pasado la tristeza, había pasado todo lo que había sufrido, y ella alababa a Jehová. Amén. ¿Qué quiere decir con esto?
que cada vez que nosotros engendramos hijos de fe, vamos a conseguir de Dios que nos mire, que nos oiga, nos preste atención, porque Dios no es sordo. Que podamos estar unidos a Él y le podamos alabar. Cada vez que yo engendro hijos, Dios se hace cargo de mis cuestiones, de mis problemas, de los traumas, de mis aflicciones, de mi sufrimiento. En cada hijo que yo tengo, dejo una etapa, dejo un proceso y hago un proceso de recambio. Me renuevo, dejo de verme menos para verme como Dios me ve. O sea que la mayoría de los que hemos estado aquí durante años y no hemos engendrado hijos, nunca pasamos estos procesos. Entonces, nunca vamos a alabar a Dios como Él quiere ser alabado. Porque en todo ese proceso, Dios cambió a Jacob. No. ¿La cambió a Raquel? No, al contrario. Después en la Biblia lo vamos a ver, que Raquel le tenía envidia. ¿Qué es lo que no hizo? Menos recurrir a Dios para tener hijos. Porque nunca Raquel recurrió a Dios para tener hijos. Así todo, Dios es bueno y le dio 2. Pero lo que yo quiero recalcar en esta mañana es que dejémonos entrar en el proceso del engendramiento. Engendremos y hagámonos cargo de los hijos. O esto lo puedo usar con sus hijos naturales, obviamente. Pero si los hijos naturales no lo quieren aprovechar, usted se lo va a llevar a la tumba lo que tiene. Se lo tiene que declarar a alguien. Se lo tiene que declarar a alguien. Voy a saltarme algunas partes. Quiero que le quede claro esto. El trato de Dios con esta iglesia fue a través de los hijos. Dios miró su aflicción, la oyó, le prestó atención, ella se unió a Dios y le dio alabanza. Es el resumen del proceso y del éxito. Amén. Ahora vamos a ver un poquito a Raquel, porque yo quiero que usted vea la diferencia. Más allá de que lo que hemos hablado, pero yo quisiera que usted vea la diferencia. Dice que Raquel, en el Génesis 31, dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos, o si no, me muero. O sea que a Raquel le pasaba al revés. Le sobraban los mismos, le sobraban las miradas de Jacob, le sobraba el tiempo que quería estar Jacob con ella, le sobraba todo eso y no tenía hijos. ¿Y qué pasa? ¿Cuál era el problema? ¿Era Jacob? Era Raquel. El problema que Raquel tenía era ella. Amén. Ahora le sobraba todo, pero no tenía hijos. Y dice en el versículo 2, dice, Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Muchas veces lo hemos dicho, y yo en algún tiempo lo decía. Yo decía, ¿cómo puede ser? Si predicamos el Evangelio, si hablamos la verdad de Cristo, ¿por qué la gente no llega? ¿Por qué la gente no se convierte? Y quedaba en el aire como diciendo, es culpa del Señor. ¿Me entienden? Yo no sé si soy yo la que he pensado mal,
o varios hemos pensado de esa manera. ¿Por qué? Si le hablamos a tal, le hablamos a cual, le enseñamos, lo traemos, después no viene, se olvida. Dios es el problema. Eso queda en el aire, no lo decimos, pero eso queda en el aire. ¿Y usted cree que Dios no lo ve? Y acá, el problema, ¿por qué no engendraba hijos? El problema no era Jacob. Si Jacob con Lea y con las esclavas engendraba todos los días. ¿Cuál era el problema? Raquel era el problema. Raquel era el problema. Amén. O sea que el problema no es de la iglesia, o sea, el problema no es de Cristo. El problema es de la iglesia. Algo estamos haciendo mal. Y una de las cosas, que ya se la nombré, es que la intimidad con Dios es fundamental. Amén. El engendrar y hacerme cargo de lo que engendré es fundamental. Amén. Ahora, fíjese, Génesis 31, 19. Le voy a contar un poquito la historia. Yo lo resumí acá en 3 versículos, pero la historia dice así. La historia dice de que Jacob le trabajó a Labán durante 7 años por Raquel, le terminaron dando Lea. Entonces volvió a hacer un trato con Labán y le dijo, bueno, Labán, yo quiero a Raquel. Bueno, trabajame otros 7 años más y te doy a Raquel. Trabajó otros 7 años más. Resulta de que Jacob empezó a hacerse rico y a tener muchas posesiones, y Labán empezó a hacer negocios con él. Jacob ya tenía en su corazón volver a su tierra, volver con su padre. Él anhelaba estar con su padre y quería volver a su tierra, pero siempre Labán le tendía como un negocio y lo hacía que se quedara, porque aparte Labán le decía, no, pero si están mis hijas, son mis nietos, y te vas a ir y me vas a dejar sin hijos, sin nietos. Y bueno, Labán no quería que Jacob se fuera. Y el otro tema, que porque Labán no quería que Jacob se fuera, era por el negocio. Porque cuando entró Jacob en su casa, empezó a haber bendición. Y aunque Labán no era muy adepto a Dios, porque ya Labán adoraba a todos los ídolos que más podía, entre ellos estaba Dios, porque lo había conocido de su tío. Pero en realidad Labán no adoraba a Dios, Labán adoraba a sus ídolos. Pero le convenía que Jacob trabajara con él, porque cada vez que trabajaba Jacob con él, había bendición y prosperidad en su casa. Entonces Jacob para él era un amuleto. El asunto es que Jacob un día decidió definitivamente dejar a Labán e irse, y lo hizo a escondidas por miedo a que Labán se quedara con las hijas y con los hijos, con las hijas y con los nietos. Entonces se fue a escondidas de Labán. Y al tercer día, Labán se dio cuenta que no estaban ni sus nietos ni sus hijas, entonces empezó a perseguirlo a Jacob hasta que lo encontró y le dijo, ¿por qué te has ido? ¿Por qué te has ido así como secuestrando a mi familia? Entonces Jacob le dice, y me fui por miedo. Bueno, pero vos me has robado. No, yo no te he robado nada. Le dice, sí, me has robado. ¿Qué pasó? Dice que Raquel, dice, pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas y Raquel había hurtado sus ídolos antes de irse. ¿Qué era de lo que no se quería deshacer Raquel? De sus ídolos. No quería deshacerse de sus cosas. Estaba tan arraigada. ¿Se da cuenta por qué el Señor no le daba hijos? Mire si le hubiera dado a Raquel 7 hijos. 7 hijos idólatras hubiera tenido. ¿O no? ¿Qué problema para Jacob y para Abraham y para Isaac? La promesa.
¿Ah? No quería dejar sus cosas, Raquel, su comodidad, sus alhajitas con la virgencita tal, no sé, lo que tendría ahí. Pero ella no se quería ir sin sus ídolos. Y lo sacó de la casa de sus padres y se lo llevó. Cuando Labán vuelve, y aparte de darse cuenta que su familia ya no estaba, dice que vio que se le habían llevado los ídolos. Yo no sé si fue a buscar a Jacob por los ídolos o por los hijos. No, fue por los hijos. Pero Labán no quería que le tocaran los ídolos. Dice que fue a perseguir a Jacob. Cuando llegó y lo encontró a Jacob en un lugar que creo que se llamaba Betel o Efrata, o no, Betel creo que era. Dice, cuando llegó y lo encontró a Jacob y encontró toda su familia, le dijo, ¿por qué te has secuestrado mi familia? ¿Y por qué te has traído mi familia? Y no me has dicho nada de lo que ibas a hacer. Entonces Jacob le dice, no, yo tuve miedo. Bueno, pero me has robado, le dice Labán, así que ahora te vas a tener que volver y qué sé yo. No, yo no te he robado nada, le dice Jacob. Sí, porque allá me faltan los muñequitos, dice. ¿Quién se los trajo? Y bueno, revolvé todo, le dice Jacob. Y Raquel escuchó. Dice, pero tomó Raquel los... Génesis 31, 34. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello y se sentó sobre ellos. Y buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Raquel ya había tenido a José para esta temporada. Raquel había tenido a José. En los pensamientos de Dios venía otro hijo para Raquel. Pero se truncó la vida de Raquel. Ahora, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué Raquel tomó esta actitud? Raquel no quería renunciar a sus cosas. Aunque ella sabía y conocía de Dios por su esposo, por su hermana, por todo lo que había hecho Dios en su casa, pero aún así Raquel no entendía que tenía que dejar su comodidad, que tenía que dejar su manera egoísta de pensar, porque ella pensaba en ella. Usted recién lo dije, cuando una persona no tiene hijos, piensa en ella y en ella. Y ella pensaba en ella. Aunque ya tenía a José, ella quería llevarse toda esa idolatría con su marido. Y Dios no se lo permitió. Dios tenía que guardar esa descendencia. Y guardarlo a José. Porque usted sabe que José era una pieza importante. Nosotros como iglesia no podemos estar cómodos, mi hermano. Tenemos 3 lugares donde necesitamos ir y evangelizar y abrir camino. Y la mies es mucha y los obreros son pocos. El tema es que aparte de ser pocos los obreros, no engendran. No engendran. Tienen todo para engendrar. Tienen un vientre fértil, tienen palabra, tienen respaldo de Dios, respaldo de nosotros, y no engendran. ¿Por qué? ¿No será que usted está escondiendo allí, en su aparato reproductivo, su comodidad, sus intereses, sus problemas son más importantes que los de Dios? Usted sabe que Dios tiene un problema, y el problema es que quiere que todos sean salvos. Y lo más lindo de todo, que Él ya dio todo
para que sean salvos. Y nos lo dio a nosotros. Nosotros somos los responsables de llevar esa carga, que la promesa se cumpla. Sobre nosotros cae la carga de la promesa. Es cierto, va a costar que se solucionen algunos de nuestros problemas. Es una realidad. Pero cuando yo empiece a engendrar hijos, los problemas se van a esfumar. Los problemas ya no van a existir. ¿Qué es lo que le pasó a esta mujer? A Lea. Ella tenía 2000 traumas, 2000 problemas. Todo el mundo la despreciaba. Pero resulta que ella tenía el secreto. El secreto para salir de la aflicción, el secreto para salir de la humillación del marido, de la humillación de la hermana, de la humillación de medio mundo y del propio padre. Porque después Lea y Raquel, cuando se juntan con Jacob, Jacob les dice, Dios me habló, Dios me ha dicho que me vuelva a la casa de mi padre, se tienen que venir conmigo. Y medio que tenía miedo Jacob, porque las tenía que sacar del brazo del padre y a los nietos del brazo del abuelo, y tenían que seguirlo a Jacob. Entonces él les dice, me tienen que seguir. Y ellas le dijeron, sí, te vamos a seguir. ¿Sabes por qué te vamos a seguir? Porque al fin y al cabo mi papá nos vendió. ¿Usted cree que todos esos problemas lo van a salvar? ¿Que usted se enfoque en todos los problemas de todos los días lo van a salvar? No, mi hermano. Los problemas usted no van a salvarlo. Escucho todos los días problemas de los hermanos. Que esto, que aquello, que aquí, que allá, que la familia, que el trabajo, que la economía, que el entorno, que la noche, que el día, que la luz, que 2000 problemas. Y usted está enfocado en eso. Se sentó arriba del problema. Y quedó infértil, como Raquel. Ese es el problema. Que se sentó arriba de sus intereses, de sus comodidades, de sus dioses ajenos. Y no engendra. No engendra no porque no tenga vientre para engendrar, sino porque Dios le cerró con su mano el vientre. Y usted se maldijo a sí mismo porque se sentó arriba del problema. Cuando Raquel se sienta arriba de los ídolos, fue mentira que estaba menstruando. Ella estaba embarazada de Benjamín. Cuando ella tuvo José, le dijo que venga otro. José significa eso, que tenga otro hijo. Eso significa José. Y dice, Dios guardó a esa criatura. Raquel, ahí en el versículo, capítulo 35, versículo 16 dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y entonces, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, antes de que se muriera, dice que le llamó su nombre Benoni, mas su padre le llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Alcanzó a tener hijo y encima el hijo lo marca para maldición, porque Benoni significa hijo de mi dolor. ¿Se da cuenta el corazón que tenía Raquel? No podemos juzgarla, porque fue una de las mujeres de renombre de la Biblia, y Dios la amó.
Dios ama a nuestra iglesia. No es que Dios no nos ame. No es que Dios quiera que seamos siempre 5 familias. Dios nos ama. El problema es que nosotros no tenemos un corazón para Dios de esta manera. Un corazón que se muera por engendrar hijos para Jesús. El marido, nuestro marido. Amén. Ese es el problema. Si usted sigue sentado arriba de sus aflicciones y de sus propios intereses y de sus propios problemas, su vida de propósito terminará muy pronto. Terminará muy pronto. Raquel murió muy joven. Era la más chica. Solo engendró 2 hijos. Muy pronto. Para ser una mujer que Dios había escogido también para darle descendencia a Jacob. No podemos dejar que se nos corte el propósito, porque tenemos todo para engendrar. No podemos dejar de solo tener una experiencia bonita de clamor, porque con eso no agradamos a Dios. No digo que vamos a dejar de clamar, no me malentiendan. No es suficiente. No es suficiente. Nuestro gran proyecto no es ir al Rhema Rock. Nuestro gran proyecto es engendrar hijos y llenarlos en un Rhema Rock y llenar la tierra de hijos. Ese era el anhelo de Raquel. Ahora, ¿entiende el corazón? Ese era el anhelo de Lea. ¿Entiende el corazón de Lea y el corazón de Raquel? Lea nunca envidió a su hermana y Raquel sí. Lea le dedicó todos los hijos a Dios y Raquel los desfenestró a los hijos cada vez que le puso nombre. Amén. De acá tiene que salir una descendencia como la de Lea. Y eso lo vamos a declarar hoy. Y vamos a orar por los vientres. Y vamos a orar por las bocas. Y vamos a orar por las mentes. Para que en su mente no sea la prioridad su propia vida. Porque todo empieza y termina con usted. Esa no es la realidad. La realidad es que empezó con usted, pero tiene que seguir con sus hijos, tiene que seguir con sus nietos, tiene que seguir. No sea egoísta. No piense en usted mismo. Piense en los que vienen. Piensa en los que están sobre sus lomos espirituales. Hay gente egoísta que no piensa en los hijos de fe. Piensa en sus hijitos naturales y a veces ni sus hijitos naturales lo siguen. Y le dan todo el tiempo mientras se mueren los de fe allá afuera por una palabra suya. ¿Qué digo? ¿Que deje sus hijos naturales? No. Pero no se concentre en ellos nada más. No. La Biblia dice que para los judíos se les terminó el tiempo del engendramiento. A los judíos ya no engendran. La similitud con esto, con la iglesia, es que Raquel es figura de los judíos. A los judíos se les cortó el propósito porque prefirieron su ley antes que el Mesías. Y se les cortó el propósito. ¿Son malos? No. Igual Dios los ama y usted sabe cómo los ama.
Pero nosotros somos la iglesia, Lea. La iglesia que va a engendrar miles de gentiles para Cristo. Amén. Y dice la Biblia, más son los hijos del estéril y de la desamparada, nosotros los gentiles, nosotros que no somos judíos, que somos argentinos, vamos a engendrarle más hijos a Dios que la esposa, originalmente. Amén. ¿Cuántos judíos se van a salvar? Contaditos, están contados. ¿Y cuántos nos vamos a salvar de los gentiles? Hijos de propósito, nación santa, real sacerdocio, de Judá, de la simiente de Lea y de Jacob, vino Judá, el antepasado de Jesús, el león de Judá. Mire si Dios no tenía buen ojo para escoger una mujer.